¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las palabras que usamos a diario? En este video, exploraremos el origen de 21 palabras que usamos todos los días y descubriremos cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Ok. Comenzamos con una de las palabras más utilizadas en el mundo. Ok. Su origen se remonta a la década de 1830 en Boston, cuando los jóvenes de la época crearon una moda de acortar las palabras para ahorrar tiempo. OK era una abreviatura de all correct, que significa todo correcto en su traducción, y se popularizó rápidamente en todo el país. Café. La palabra café proviene del árabe agua, que significa vino de Arabia. La bebida llegó a Europa a través de los comerciantes árabes en el siglo XVI, y la palabra se adaptó a los idiomas europeos para referirse a la bebida. Té. Por otro lado, la palabra té proviene del chino cha. La bebida se extendió por el mundo a través de la ruta de la seda y se adaptó a diferentes idiomas, siendo la pronunciación de cha en el dialecto de Minnan en China la que llegó a Europa. Pánico. La palabra pánico se refiere a un miedo extremo o una sensación de ansiedad. Su origen se remonta a la antigua Grecia, donde la palabra pánicos se refería a las personas que habían sido aterrorizadas por el dios Pan, que tenía un aspecto terrorífico y era el dios de la naturaleza salvaje. Sándwich. El sándwich es una comida popular en todo el mundo, y la palabra sándwich proviene del conde británico John Montagu, quien en el siglo XVIII pidió que le sirvieran una comida rápida que pudiera comer sin detener su juego de cartas. Pidió que se le sirviera carne entre dos rebanadas de pan, lo que se convirtió en un plato popular y llevó su nombre. Vodka. La palabra vodka proviene del ruso boude, que significa agua. La bebida se ha consumido en Rusia durante siglos y es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo. Empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y comprender sus sentimientos y perspectivas. La palabra empatía proviene del griego empateia, que significa sentir con. La empatía es una habilidad social importante que nos permite conectarnos con los demás y desarrollar relaciones saludables. Carisma. El carisma es una cualidad personal que permite a alguien atraer, persuadir y ganarse el respeto y la confianza de los demás. La palabra carisma proviene del griego carisma, que significa gracia divina o favor concedido por los dioses. En la actualidad, esta palabra se utiliza para describir a personas que tienen un gran poder de convocatoria y que son capaces de inspirar a otros. Adrenalina. La adrenalina es una hormona que se libera en el cuerpo en situaciones de estrés o peligro, y que produce una serie de cambios fisiológicos que preparan al cuerpo para la acción. La palabra adrenalina proviene del latín adrenalis, que significa junto al riñón, ya que las glándulas suprarrenales, donde se produce esta hormona, se encuentran cerca de los riñones. Melancolía. La melancolía es un sentimiento de tristeza y nostalgia que a menudo se asocia con la literatura y el arte. La palabra melancolía proviene del griego melenkouli, que significa bilis negra. En la antigua Grecia se creía que esta emoción estaba relacionada con el exceso de bilis negra en el cuerpo. Cibernética. La cibernética es una ciencia interdisciplinaria que se ocupa de los sistemas de control y comunicación en seres vivos y máquinas. La palabra cibernética proviene del griego kibernetes, que significa timonel o gobernante. Esta ciencia fue desarrollada en la década de 1940 por el matemático estadounidense Norbert Wiener. Serendipidad. La serendipidad es la capacidad de descubrir cosas valiosas o inesperadas por casualidad o accidente. La palabra serendipidad proviene de la palabra serendipia y fue acuñada por el escritor británico Horace Walpole en el siglo XVIII. Walpole se inspiró en el cuento persa, Los Tres Príncipes de Serendip, en el que los personajes descubren cosas de manera fortuita y casual. Vanguardia. La vanguardia es un movimiento artístico y cultural que surgió a principios del siglo XX y que buscaba romper con las formas tradicionales de arte y cultura. La palabra vanguardia proviene del francés avant-garde, que significa delante de la guardia o en la vanguardia. Esta palabra se utilizó por primera vez en el ámbito militar para describir a los soldados que se situaban en la parte delantera de la formación. Pragmático. El término pragmático se refiere a una persona que es práctica y realista en su enfoque y que se enfoca en soluciones concretas en lugar de teorías abstractas. La palabra pragmático proviene del griego pragma, que significa hecho o cosa hecha.
En filosofía, el pragmatismo es una corriente que sostiene que la verdad se determina por su utilidad práctica. Resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y superar situaciones difíciles y estresantes. La palabra resiliencia proviene del latín resilire, que significa saltar hacia atrás o rebotar. En la ingeniería, la resiliencia se refiere a la capacidad de un material para recuperar su forma original después de haber sido deformado. Estrategia. La estrategia es un plan o conjunto de acciones diseñadas para lograr un objetivo a largo plazo. La palabra estrategia proviene del griego estrategos, que significa jefe del ejército. En la antigua Grecia, los estrategos eran los generales militares encargados de diseñar y ejecutar las tácticas y planes de guerra. Enigma. Un enigma es un misterio o acertijo que es difícil de entender o resolver. La palabra enigma proviene del griego enigma, que significa algo que no se puede entender. En la mitología griega, la esfinge era una criatura que hacía acertijos y enigmas a los viajeros y los mataba si no podían resolverlos. Polémica. La polémica es una discusión o debate intenso y a menudo controvertido sobre un tema en particular. La palabra polémica proviene del griego polémicos, que significa guerrero o beligerante. En la antigua Grecia, la palabra se utilizaba para describir a los soldados que luchaban en la guerra. Clandestino. Algo que es clandestino se lleva a cabo en secreto y de forma oculta. La palabra clandestino proviene del latín clandestinus, que significa secreto o oculto. La palabra se utiliza comúnmente para referirse a actividades ilegales o secretas, como el tráfico de drogas o el espionaje. Sublime. La palabra sublime se utiliza para describir algo de gran belleza o importancia, que trasciende lo ordinario. La palabra sublime proviene del latín sublimis, que significa elevado o de gran altura. En la filosofía, lo sublime se considera como una experiencia que provoca un sentimiento de asombro y admiración ante la grandeza y majestuosidad de la naturaleza o del arte. Indolencia. La indolencia es la falta de interés o motivación para hacer algo. La palabra indolencia proviene del latín indolentia, que significa falta de dolor o insensibilidad. La palabra se utiliza comúnmente para describir a alguien que es perezoso o que no tiene motivación para hacer nada. En conclusión, el origen de las palabras que usamos todos los días puede ser muy interesante y revelador sobre la historia de la cultura y el lenguaje. Desde la imprenta hasta la literatura griega, cada palabra tiene una historia única que nos muestra cómo han evolucionado las ideas y las sociedades a lo largo del tiempo. Al conocer el origen de estas palabras, podemos tener una mejor comprensión de su significado y valor en nuestra vida cotidiana. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Hasta pronto.